Al principio, se mostraba una casa con el nombre Higashi Kuju. Un chico se veía diciendo la palabra prometida con una cara tensa. Le preguntó a su padre qué significaba. Su padre se disculpó y admitió que no se lo había dicho hasta ahora. Lo llamó Hiroyuki y explicó que justo después de que Hiroyuki naciera, la empresa de su padre estaba al borde de la quiebra. En ese momento, una gran compañía había proporcionado apoyo financiero, y gracias a eso, estaban donde estaban ahora. El padre había querido devolverle el favor al presidente de esa gran compañía de alguna manera. El presidente había dicho, entonces, casemos a tu hijo con mi hija. Después de todo, tienen la misma edad. Eso, afirmó el padre, fue lo que le dijo con una sonrisa. Hiroyuki reaccionó diciendo, ¿una gran compañía? Y se preguntó cómo tenía sentido eso cuando eran solo una familia normal. Dijo que casarse con la hija del presidente no tenía ningún beneficio. Su padre respondió que, en realidad, sí lo tenía. Explicó que su familia era una rama de la prestigiosa familia Higashi Kuju de Kioto. Además, esa hija, dijo el padre, Hiroyuki la conocía bastante bien. Esto hizo que Hiroyuki reaccionara con una expresión de sorpresa, diciendo que no podía ser. Después de eso, se veía a Hiroyuki suspirando y caminando mientras pensaba. Pensó para sí mismo que era el comienzo del semestre escolar y encontrarse con algo como esto era increíble. No podía creer que tuviera una prometida. Y esa prometida, pensó, no era otra que una chica con cabello largo y negro que se veía de pie con un uniforme escolar. Hiroyuki se quedó atónito al verla. De repente, alguien llamó, Kiru-san, y un chico se acercó a ella y dijo que quería escuchar su respuesta sobre lo que le había dicho el otro día. Ella respondió con, ¿eh? Y, con una cara fría, le preguntó quién era. El chico, confundido, dijo, ¿eh? ¿Otra vez? Ella le preguntó quién se creía que era para hablarle de repente. El chico dijo, ¿qué? Y le recordó que era él quien le había confesado el otro día. Ella le dijo que no le hablara y preguntó cómo podía confesarle con esa cara y actitud. El chico tartamudeó que solo era eso, pero ella lo interrumpió y preguntó si tenía algo de lo que estar orgulloso, dinero, habilidades físicas o calificaciones en exámenes. Esto hizo que la cara del chico se viera asustada. Ella añadió fríamente que, fuera lo que fuera, no había ninguna posibilidad de que alguna vez estuviera interesada en él. Le dijo que desapareciera de su vista lo antes posible. El chico, ahora asustado, huyó corriendo. Ella mostró una cara de alivio. Entonces Hiroyuki dijo, Kiryu, soy yo. Ella se volvió hacia él y, con los ojos muy abiertos, dijo, tú, eres Higashi Kuju Hiroyuki. Él respondió que sí, pero antes de que pudiera terminar, ella preguntó si podía tener un momento de su tiempo. Luego se corrigió y dijo, mejor aún, debería hacer tiempo si no lo tiene. Hiroyuki respondió con un inseguro, y luego se le veía caminando con ella. Dos chicas los observaban. Una de ellas dijo, oye, Rayoko, mira eso. Ese es Hiroyuki, ¿verdad? La otra preguntó, ¿quién está al lado de Hiroyuki? Mientras se alejaban, Hiroyuki tenía una cara tensa y estaba pensando. Pensó que si alguien era estudiante en esta escuela privada, Tenokan, entonces definitivamente la conocía, Kiryu. Ella era la dama perfecta, una estudiante destacada, atlética y la única hija del enorme conglomerado Kiryu. Su apariencia, pensó, era indiscutible. Luego ella se volvió hacia él y dijo algo. Hiroyuki pensó para sí mismo que para los estudiantes, ella era. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, ella le preguntó si sabía de qué iba a hablar. Hiroyuki dijo, yo. Y ella dijo que sería fácil de entender. Luego se presentó como su prometida y dijo, encantada de conocerte. Cuando él no respondió, ella preguntó si podía oírla y exigió que al menos respondiera. Él pensó que el problema era su actitud bastante fuerte, por eso la llamaban villana. Se disculpó y dijo que estaba honestamente sorprendido. Explicó que esa misma mañana, de repente le habían dicho que tenía una prometida, y le preguntó si no le molestaba. Ella dijo que no le molestaba en absoluto y añadió que no tenía interés en él personalmente. En lo que estaba interesada, dijo, era en el nombre Higashi Kuju. Incluso como familia secundaria, la familia Higashi Kuju era un linaje noble que se remontaba a las 5 regiones. Para la familia Kiryu, este era el mejor partido posible para cubrir sus debilidades. Él repitió la frase, un buen partido, y admitió que no sabía mucho sobre linajes familiares. Ella respondió que ya lo había imaginado. Hiroyuki entonces hizo una cara tensa y pensó para sí mismo que no parecía muy emocionada. Se preguntó si realmente estaba bien aceptar esta relación tal como estaba.
Ella entonces dijo que deberían tomarse un tiempo para hablar de algo más constructivo y preguntó si tenía tiempo después de clases. Le dijo que su padre había preparado una nueva casa para que vivieran juntos. Hiroyuki gritó sorprendido, repitiendo, ¿una nueva casa? Y preguntó si tenía la opción de negarse. Ella respondió, no, con una cara seria. De repente, alguien dijo, oye, Hiroyuki. Él se volvió y preguntó, ¿qué haces aquí? Luego murmuró, maldita sí. Ian se quedó en silencio. Hiroyuki preguntó, ¿qué pasa, Fuja? Estaba hablando con Kiryu. Fuja explicó que las clases primera y segunda tenían lecciones de educación física conjuntas con los de segundo año y le recordó que no tendría tiempo para cambiarse. Kiryuki lo reconoció y dijo, es cierto. Luego se volvió hacia Ayen y le dijo, bueno, Kiryu, te encontraré después de clases. Ella respondió con, sí. Luego dijo, Fuja-kun. Fuja respondió nervioso con, sí, y ella le preguntó qué significaba maldita sea. Luego, con una cara fría, dijo, pagarás por esto. Fuja respondió con un sobresaltado, yen, y se alejaron. Fuja entonces le preguntó a Hiroyuki qué le había hecho a la villana. Hiroyuki dijo que no había hecho nada. Mientras tanto, ella seguía de pie, observándolos mientras se alejaban. La escena luego pasó al gimnasio. Hiroyuki explicó que entre las clases 1 y 2 y las clases 3 y 4, habría un partido de práctica. Luego confrontó a Rayoko y Tomomi, diciendo que eran ellas las que le habían dicho a Fuja. Las dos chicas se mostraron reaccionando. Rayoko admitió que habían visto a Kiryu-san llevándose a Hiroyuki para hablar a solas. Tomomi preguntó si había hecho enojar a Kiryu-san. Hiroyuki, claramente frustrado, se preguntó en voz alta por qué todos asumían que había hecho enojar a Kiryu. Fuja señaló que Rayoko y Tomomi siempre habían tenido miedo de la llamada villana. Hiroyuki preguntó si Fuja no tenía miedo también. Rayoko afirmó que Hiroyuki había estado actuando raro y mencionó que Tomomi lo había dicho. Tomomi, avergonzada, rápidamente lo negó y dijo que solo era porque Hiroyuki las había dejado y se había ido solo. Hiroyuki respondió torpemente, preguntando si alguna vez había dicho que iría primero. Rayoko le dijo que si tenía un problema, al menos podían escucharlo. Tomomi añadió que Hiroyuki era muy fácil de leer. Hiroyuki, con una expresión tensa, dijo que no era algo de lo que tuvieran que preocuparse. En ese momento, Kiryu apareció desde atrás, sosteniendo un balón de baloncesto, y advirtió a Hiroyuki en voz baja y fría que no dijera cosas innecesarias. Hiroyuki inmediatamente intentó cambiar el tema y dijo que si no calentaban, podrían lesionarse. Rayoko comentó que Hiroyuki estaba actuando raro. Fuja llevó a Hiroyuki aparte y comenzó a hablar con vacilación. Cuando Hiroyuki preguntó qué pasaba, Fuja reveló que le gustaba la misma chica que Sajima de la clase 4. En un momento de impulso, ambos habían acordado competir en el partido de ese día para ver quién confesaría primero. Hiroyuki se sorprendió al escuchar eso, señalando que Sajima era candidato a capitán del equipo de baloncesto. Dijo que Fuja no tenía ninguna posibilidad. Fuja le suplicó a Hiroyuki que lo ayudara, ofreciéndole un par de entradas de cine si ganaba. Tomomi de repente intervino y aceptó inmediatamente el trato en nombre de Hiroyuki. Tomó su mano y lo jaló hacia adelante, diciendo que también tenía que ir. Hiroyuki, aún confundido, preguntó qué estaba pasando. La escena cambió para mostrar a los equipos alineados en la cancha. Alguien del equipo contrario gritó a Fuja, acusándolo de hacer trampa al traer a Suzuki. Hiroyuki pensó para sí mismo que ya había visto venir esto. Tomomi se mantuvo firme y preguntó si tenían miedo de perder contra chicas. Uno de los chicos respondió con confusión. Tomomi sonrió y les recordó que si las chicas ganaban, el equipo de baloncesto femenino tendría el gimnasio para ellas solas durante una semana. Uno de los chicos desestimó la afirmación y dijo que no tenía nada que ver con el juego actual. Hiroyuki, ahora sosteniendo el balón, pensó para sí mismo que toda la situación era un fastidio. Miró el balón de baloncesto, luego se volvió para mirar a Kiryu. El juego comenzó. Una chica bloqueó un tiro. Otra dribló con habilidad y una de las chicas logró encestar. Rayoko y Fuja se mostraban observando y reaccionando a las jugadas. Tomomi pasó el balón a Hiroyuki, quien miró a su izquierda y lo pasó a Fuja. Fuja no lo esperaba y atrapó el balón torpemente. Tomomi hinchó las mejillas de frustración. El marcador mostraba 21-23. Hiroyuki pensó para sí mismo que los miembros de la clase 4 eran bastante buenos. Aunque el nivel de Tomomi era mucho más alto, su equipo aún estaba en desventaja. Volvió su atención a la cancha y vio a una chica jugando con gran habilidad, era Kiryu. Hiroyuki notó a dos chicos cerca hablando de ella. Uno dijo que era buena tanto en estudios como en deportes, llamándola perfecta. El otro comentó sobre su belleza.
Hiroyuki, observándola en silencio, estuvo de acuerdo y pensó que realmente era como la describían los rumores. Luego los chicos añadieron que, a pesar de todo, seguía siendo una villana. De repente, el balón llegó a Hiroyuki. Tomomi le gritó, preguntando por qué estaba simplemente parado allí y le recordó que no quedaba tiempo. Fuja también llamó, preguntando qué estaba haciendo. Rayoko se unió, llamando a Hiroyuki. Hiroyuki comenzó a pensar en lo que todos dirían si perdían. Mientras dudaba, dos jugadores comenzaron a rodearlo. Justo entonces, escuchó la voz de Tomomi llamando su nombre. Rápidamente tomó el balón, su expresión se volvió seria, y lo lanzó. La cancha estalló en ruido. La multitud gritó con incredulidad, preguntando si Higashi Kuju realmente había encestado desde esa posición. Hiroyuki se limpió el sudor de la cara con su camiseta. La gente comenzó a amontonarse y hablar, diciendo lo increíble que era y preguntándose si había jugado baloncesto antes. Hiroyuki respondió humildemente que solo había sido suerte. Rayoko y Tomomi entonces corrieron hacia él y lo abrazaron juntas. Tomomi lo elogió por hacer un buen trabajo, mientras Rayoko le dijo emocionada que fue increíble. En ese momento, escuchó a alguien más felicitándolo. Cuando se dio la vuelta, vio que era Kiryu. Lo dijo simplemente y luego se alejó. Hiroyuki se quedó allí, pensando en cómo tenía una prometida, una amiga de la infancia, un amigo. El nuevo semestre apenas había comenzado, y solo habían pasado 2 semanas. Pero a pesar de todo eso, sentía que su nueva vida aún no había comenzado. Después de que terminó el partido, alguien anunció que el marcador fue 24-23. Rayoko preguntó si habían ganado, mientras Tomomi señaló que había sido contra la clase 4, la clase que albergaba al próximo capitán del club de baloncesto. Fuja corrió hacia Hiroyuki y, mientras lo abrazaba con un brazo, exclamó que todo fue gracias a él. Hiroyuki respondió con una expresión tensa. Fuja preguntó si Hiroyuki había jugado baloncesto antes. En ese momento, Tomomi corrió, llamó a Hiroyuki y lo abrazó, sobresaltándolo. Expresó que había creído en él, diciendo que sabía que definitivamente encestaría. Hiroyuki, nervioso, le dijo que se calmara. Rayoko intervino, intentando detener a Tomomi. Fuja se rió de fondo. Mientras tanto, Kiryu observaba la escena en silencio desde la distancia. Ver a Hiroyuki rodeado y riendo con otros hizo que su expresión se volviera triste. Con el paso del tiempo, alguien llamó a todos para que se cambiaran. Fuja se acercó a Hiroyuki por detrás y le entregó algo, recordándole la promesa anterior de darle eso si ganaban. Hiroyuki intentó quitarle importancia, diciendo que Fuja no necesitaba agradecerle. Fuja, sin embargo, insistió. Luego bromeó con Hiroyuki, sugiriendo que fuera con Suzuki. Hiroyuki reaccionó con confusión, preguntándose por qué llevaría a Tomomi, su cara claramente tensa. Fuja expresó incredulidad, lo sacudió y le advirtió que no hiciera llorar demasiado a Suzuki. Hiroyuki negó haber hecho tal cosa y murmuró que no era asunto de Fuja. Mientras este último se alejaba, justo entonces, Kiryu pasó por delante de Hiroyuki. Mientras caminaba adelante, Hiroyuki se volvió para verla irse. Se recordó a sí mismo que este no era momento para estar bromeando, después de todo. Se suponía que visitaría su nueva casa después de la escuela ese día. El pensamiento de una dama noble villana en un matrimonio falso junto a Kiryu Allen llenó su mente. Cuando sonó la campana de la escuela, Hiroyuki se acercó a Kiryu y se disculpó por hacerla esperar. Kiryu criticó su tardanza, diciendo que no quería atraer atención innecesaria y le instó a moverse rápido. Hiroyuki estuvo de acuerdo, reconociendo su preocupación. Mientras caminaban juntos, susurros y chismes los seguían de los estudiantes cercanos. Mientras caminaban, Kiryu dudó y luego sugirió que hablaran de algo. Hiroyuki, sintiéndose incómodo, estuvo de acuerdo con vacilación y reconoció internamente la incomodidad de su parte también. Tomó un momento para pensar y luego señaló que parecían estar dirigiéndose hacia la estación. Preguntó dónde estaba la nueva casa. Kiryu le informó que estaba en Niasu, a 2 estaciones de distancia. Hiroyuki pensó para sí mismo que Niasu era un área residencial de alto nivel. Kiryu preguntó si estaba insatisfecho. Hiroyuki aclaró que no estaba insatisfecho, sino más bien ansioso. Admitió que nunca había imaginado vivir en Niasu, un lugar con el que pensó que nunca estaría conectado. Recordó la sorpresa de que de repente le dijeran que tenía una prometida, y como Kiryu luego había propuesto visitar la nueva casa. Había esperado a medias que un coche de lujo negro se detuviera frente a la puerta de la escuela. Kiryu desestimó la idea y explicó que no haría tal cosa. Su expresión mostró inquietud mientras confesaba que si alguna vez hacía algo así de nuevo, no podía predecir qué dirían los demás. Miró en un espejo y reflexionó sobre su imagen pública, expresando que no quería invitar malicia innecesaria.
Estaba plenamente consciente de que hablaban de ella a sus espaldas y reconoció la mala impresión que daba. Hiroyuki la miró e intentó tranquilizarla. Razonó que si viajaban desde la nueva casa, solo serían 2 estaciones, por lo que tomarían el tren. Añadió que no sabía cuánto tiempo pasaba normalmente en un coche, pero al menos no necesitaría viajar en un vehículo ostentoso nunca más. Kiryu, manteniendo una cara seria, dudó y luego de repente se inclinó, disculpándose. Hiroyuki se confundió por su disculpa. Kiryu explicó que fue su padre quien había hecho los arreglos sin preguntar por las circunstancias de Hiroyuki. Se inclinó de nuevo. Hiroyuki rápidamente le dijo que esperara e intentó detenerla. Más tarde, en la estación, Hiroyuki y Kiryu se sentaron uno al lado del otro. Kiryu admitió que había estado nerviosa esa mañana y lo había pagado con él. Recordó haberle dicho que no estaba interesada en él personalmente, pero después de observarlo ese día, se dio cuenta de que no era una mala persona. Admitió que siempre había impuesto su estatus familiar sobre él sin considerar su situación o los sentimientos de los demás. Hiroyuki repitió la frase los sentimientos de los demás para sí mismo, y Kiryu aclaró que se refería a Suzuki-san y Kamuan. Hiroyuki se sorprendió de que Kiryu las hubiera considerado. Kiryu lo miró fijamente, y Hiroyuki, nervioso, preguntó por qué lo miraba así. Kiryu sonrió, notando que Hiroyuki realmente no era una mala persona. Hiroyuki, sobresaltado, la acusó de pensar algo grosero otra vez. Kiryu de repente preguntó si alguna vez había sido popular. Hiroyuki lo negó rotundamente. Ella entonces cuestionó por qué Suzuki y Kamo, 2 chicas muy solicitadas, se habían quedado cerca de él sin novios. La cara de Hiroyuki se tensó y se puso roja. Pensó para sí mismo sobre cómo Tomomi y Rayoko eran en efecto populares y comenzó a reflexionar sobre sus sentimientos. Admitió que siempre había intentado no pensar en ello ya que habían estado juntos desde pequeños. Kiryu respondió que ese era exactamente el problema. Señaló que para todos los demás, era obvio que esas 2 estaban interesadas en él, y si no, entonces parecería como si las hubiera lavado el cerebro. Hiroyuki le dijo que no necesitaba ser tan directa. Suspiró y admitió que no podía competir, diciendo que era justo como ella actuar como villana. Kiryu se levantó, claramente molesta, y declaró que odiaba ese apodo. Se alejó mientras Hiroyuki permanecía sentado. La escena cambió a un complejo de apartamentos donde Hiroyuki y Kiryu ahora caminaban juntos. Hiroyuki llamó, diciendo que ya se había disculpado y le suplicó que no lo dejara atrás. La siguió de cerca. Ella se dio la vuelta mientras reía suavemente y admitió que solo estaba bromeando. Hiroyuki rió nervioso, pidiéndole que no lo asustara así. Kiryu explicó que aunque no le gustaba el apodo, definitivamente era bocona por naturaleza. Hiroyuki le dijo que si era consciente de eso, debería intentar arreglarlo. Kiryu dijo que era imposible, afirmando que sus palabras eran como su escudo. Sin embargo, añadió que no era tan dura como sus palabras podrían hacerla parecer. Mientras se daba la vuelta, Hiroyuki respondió que ahora la entendía, aunque todavía tenía una expresión tensa. Kiryu señaló hacia él y preguntó si tenía la confianza para amarla como su pareja. Hiroyuki la miró y dijo honestamente que no. Ella sonrió y dijo que ella tampoco. Hiroyuki le recordó que acababan de hablar de esto. Kiryu explicó que incluso si no se amaban ahora, pasar tiempo juntos podría cambiar eso. Sugirió que por ahora, deberían trabajar para construir algo juntos. Extendió su mano hacia él y sonrió. Hiroyuki estuvo de acuerdo y devolvió la sonrisa. Kiryu dijo que era un placer conocer a su prometida. Hiroyuki respondió de la misma manera, llamándola su prometida mientras se daban la mano. Mientras sostenía su mano, Hiroyuki reflexionó sobre cómo ella reía, se enfadaba y consideraba no solo a él, sino también a los demás. Sus manos cálidas le aseguraron que, aunque fuera solo un poco, habían dado un gran paso adelante juntos. Kiryu Ayani estaba allí sonriendo, con las mejillas ligeramente rojas. En ese momento, pensó que tal vez ella no era realmente una villana después de todo. Llegaron a un gran edificio de apartamentos y parecían atónitos, uno de ellos preguntando con asombro si esa era su nueva casa. Procedieron a tomar el ascensor. Durante el trayecto, Hiroyuki preguntó a Kiryu qué hacía exactamente su padre. Kiryu respondió bruscamente, cuestionando la implicación y llamándola grosera. Hiroyuki aclaró que no era su intención. Explicó que su padre le había prestado dinero a su papá y luego inmediatamente arregló un apartamento lujoso, sugiriendo que debía ser una persona increíble. Kiryu admitió que llamarlo increíble podría ser una exageración y explicó que simplemente era el presidente de una compañía de tecnología. Luego señaló que Hiroyuki mismo parecía el heredero de una familia noble de otra era. Hiroyuki respondió que ni siquiera sabía de eso hasta unos días antes. Kiryu recordó que,
pensándolo bien, su prima Akimei siempre hablaba de una manera muy refinada y elegante. Cuando Hiroyuki confirmó que se refería a Akimi Higashi Kuju-sama, Kiryu dijo que la había conocido un par de veces en fiestas. Lo miró de una manera que lo puso nervioso. Él preguntó qué pasaba, y Kiryu dijo que no era nada, aunque se preguntó si Akimi realmente era su prima, dado lo glamorosa que siempre parecía. Hiroyuki explicó que Akimi era su prima segunda y añadió que no era extraño si no se parecía a alguien sencillo como él. Kiryu comentó que en familias nobles como la Higashi Kuju, cuyo linaje había continuado durante cientos de años, las similitudes solían ser más evidentes. Hiroyuki preguntó si así funcionaban esas cosas. El ascensor se detuvo en el piso 32. Escanearon una tarjeta y entraron en una habitación bellamente diseñada con vista a la ciudad. Se quedaron allí, atónitos por el paisaje. Acercándose al vidrio, miraron el paisaje urbano, y Hiroyuki dijo que el lugar parecía un sueño. Mientras compartían el momento, el estómago de Hiroyuki gruñó. Se disculpó, diciendo que la tensión debía haberse aliviado. Abrió el refrigerador, esperando que estuviera vacío, pero lo encontró completamente abastecido. Comentó con asombro que, como era de esperar del padre de Kiryu, el refrigerador estaba lleno de ingredientes de alta calidad, carne, verduras e incluso tofu de Kioto. Comentó que con tanta comida disponible, podrían hacer una cena lujosa. Kiryu dudó, luciendo avergonzada. Hiroyuki sugirió que hicieran algo juntos, y Kiryu, sorprendida, notó un delantal y se lo puso después de quitarse su blazer, pareciendo pensar que era un poco excesivo. Hiroyuki le instruyó que comenzara cortando el tofu y las verduras mientras él preparaba el arroz. Kiryu estuvo de acuerdo con vacilación. Mientras Hiroyuki lavaba las verduras y silbaba, notó que Kiryu tenía una expresión extraña e intensa. Le preguntó si algo estaba mal. Kiryu, nerviosa y a la defensiva, insistió en que no se burlaran de ella y que podía cocinar, al menos. Hiroyuki pensó para sí mismo que no había dicho nada todavía. Kiryu tomó torpemente un cuchillo, sus manos temblando, e intentó cortar el tofu. Mientras reía nerviosamente, Hiroyuki reaccionó alarmado, preguntándose si parecía una asesina en serie a punto de cometer un crimen atroz. Le advirtió que era peligroso y corrió a tomar su mano justo cuando casi perdió el equilibrio. La atrapó en sus brazos, y se encontraron muy cerca. Después de ayudarla a recuperar el equilibrio, Hiroyuki bajó suavemente su mano y comentó que había sido por poco. Kiryu se disculpó, visiblemente sonrojada. Ambos parecían nerviosos. Hiroyuki señaló que ella había sido la que estaba en peligro y dijo que si no sabía cocinar, debería haberlo mencionado. Kiryu protestó, diciendo que era porque él seguía preparando más y más ingredientes. Hiroyuki se preguntó internamente si de alguna manera era su culpa. Kiryu explicó que el personal de la casa siempre se había encargado de todo para ella, cocinar, limpiar y lavar. Hiroyuki la tranquilizó diciendo que no era vergonzoso no saber esas cosas. Kiryu entonces preguntó cómo él se había vuelto tan hábil en eso. Hiroyuki explicó que ambos padres trabajaban, por lo que solía cocinar comidas para su hermana menor. Cuando Kiryu preguntó por ella, dijo que su nombre era Akane y que actualmente asistía a una prestigiosa escuela de deportes en Kioto con una beca de baloncesto. Añadió que incluso sus vecinas, Tomomi y Rayoko, a menudo venían, lo que le dio más oportunidades para cocinar. Kiryu simplemente reconoció lo que dijo. Hiroyuki entonces anunció que la comida estaba lista y sirvió el plato. Kiryu preguntó qué era, y Hiroyuki explicó que era su mapo tofu al estilo italiano especial. Kiryu dudó, luego dio un bocado. Su cara se iluminó de sorpresa, y admitió que estaba delicioso, cubriendo su boca con asombro. Hiroyuki comentó que incluso si no era de calidad de restaurante, tener los ingredientes correctos hacía toda la diferencia y que las comidas caseras siempre eran las mejores. Animó a Kiryu a comenzar a aprender a cocinar poco a poco, notando que como había trabajado tan duro en lo académico y deportivo, podría aprenderlo en poco tiempo. Kiryu hizo una pausa, luego reflexionó que este debía ser el sabor amado por su hermana y amigas de la infancia. Se dirigió a Hiroyuki por su nombre y comenzó a hablar. Mientras se le escuchaba comiendo, Kiryu de repente afirmó que como su prometida, no le importaría si él tuviera otras mujeres a su lado. Hiroyuki se sorprendió y preguntó si todavía estaba preocupada por Tomomi y Rayoko. Kiryu aclaró que no se trataba de ellas. Simplemente no quería que sus hijos pasaran por el tipo de humillación que ella había experimentado. No importaba cuánto se esforzara en lo académico o deportivo, la gente siempre se burlaba de ella por intentar escalar la escalera social. Insistió en que su deseo de llevar el nombre Higashi Kuju no había venido de su padre. Era algo que había elegido para sí misma.
Con una expresión seria, Hiroyuki le dijo que su familia también tenía una deuda con su padre. Explicó que esto no se trataba solo de sus deseos personales y que decir que estaba bien engañarla estaba mal. Kiryu se veía visiblemente atónita y sonrojada. Hiroyuki, con un tono serio que cambió a uno alegre, sugirió que por ahora se concentraran en su cocina. Kiryu reaccionó con sorpresa. Hiroyuki dijo que ella tendría mucho con lo que lidiar más tarde, pero que debería preocuparse por eso cuando llegara el momento. Le recordó que aunque la gente se había burlado de ella y había difundido rumores, siempre había logrado aprender y hacer todo de todos modos. Señaló que incluso el arreglo de compromiso era algo a lo que ella se había comprometido voluntariamente. Le dijo que si ese era el caso, entonces también podía esforzarse y aprender a cocinar. La animó a dejar de preocuparse por cosas pequeñas y concentrarse en comer por ahora. Kiryu sonrió y admitió que probablemente lo arruinaría al principio. Aún sonriendo, le pidió que por favor le enseñara correctamente. Esto hizo que Hiroyuki se sonrojara, y le dijo, por supuesto que lo haría. Kiryu le agradeció cálidamente, llamándolo por su nombre completo. Más tarde esa noche, Hiroyuki caminaba solo, pensando en lo tarde que se había hecho. Reflexionó que Kiryu debía haber sentido mucha presión y que estaba contento de haberla conocido mejor ese día. Se dijo a sí mismo que de ahora en adelante, las cosas se pondrían ocupadas con los preparativos de mudanza. De repente, escuchó a alguien gritar su nombre. Se volvió sorprendido y vio a dos chicas frente a él. Inmediatamente las reconoció y pensó para sí mismo que sus dos amigas de la infancia lo habían descubierto. Gritó sorprendido, dándose cuenta de que eran Tomomi y Rayoko. Hiroyuki hizo una cara tensa mientras miraba a Tomomi, quien también parecía tensa. Luego miró a Rayoko, que tenía la misma expresión, y les preguntó por qué estaban allí. Tomomi respondió con molestia, preguntando por qué Hiroyuki estaba en un área residencial tan elegante completamente opuesta a su casa. También exigió saber dónde había ido Kiryu, quien se suponía que estaba con él. Viendo la expresión tensa de Hiroyuki, Tomomi le dijo que era fácil de leer y preguntó si realmente pensaba que podía ocultárselo. Rayoko, luciendo apologética, dijo que lo sentía pero explicó que Hiroyuki había estado actuando raro desde la mañana, por lo que había estado preocupada. Hiroyuki, ahora enojado, dijo que aún así, seguirlo era demasiado. Insistió en que no estaba haciendo nada. Rayoko gritó de vuelta que él era el que estaba haciendo demasiado, no ellas. Ambas chicas se sonrojaron, y Hiroyuki se quedó atónito. Tomomi le recordó que le había dicho antes, si alguna vez tenía problemas, ella lo escucharía. Dijo que escabullirse y guardar secretos era lo peor que podía hacer. Pensando en Kiryu, Hiroyuki sacudió la cabeza y se dio cuenta de que debería hablar con Tomomi y Rayoko al respecto. Finalmente, cedió y les dijo que explicaría todo. Cuando llegó la noche, tanto Tomomi como Rayoko se sentaron en shock después de escuchar lo que dijo. ¿Una prometida? Repitieron ambas con incredulidad. Hiroyuki lo confirmó, diciendo que no era mentira. Él y Kiryu estaban comprometidos. Ellas se quedaron atónitas mientras él explicaba que al principio, él había sentido lo mismo, por eso no había querido decir nada. Le preguntaron por qué había pasado esto, y él les dijo que fue porque la deuda de su papá había sido asumida, y Kiryu aparentemente quería el nombre de su familia principal. Explicó que era una cuestión de circunstancias mutuas. De repente, Tomomi se levantó del banco, y Hiroyuki, preocupado, preguntó qué pasaba. Tomomi, con una cara aterradora, declaró que iba a golpear a su papá en la cara. Hiroyuki rápidamente intentó detenerla, diciéndole que se calmara y pidiéndole a Rayoko que ayudara. Pero Rayoko, con una expresión igual de aterradora, le dijo a Tomomi que no apuntara a la cara, sino al estómago. Hiroyuki gritó que pararan, pero Tomomi gritó, preguntando qué significaba eso de prometida y deuda colateral, diciendo que era prácticamente trata de personas. Rayoko estuvo de acuerdo, diciendo que no había manera de que esto fuera aceptable. Hiroyuki intentó calmarlas de nuevo, diciéndoles que también había pensado en ello después de escuchar la historia. Explicó que si la empresa de su papá se iba a pique, las personas que los habían cuidado desde pequeños sufrirían, recordándoles que habían ido de viaje con esas personas innumerables veces. Tomomi reconoció que era cierto, y Rayoko, aunque todavía molesta, se quedó en silencio. Hiroyuki dijo que no podía quitarle el sustento a esas personas, por lo que pensó que sería mejor si solo lo soportaba. Tomomi y Rayoko intercambiaron miradas, y Hiroyuki añadió que, además, Kiryu no era tan mala como pensaban. Comenzó a decir más sobre Kiryu, pero fue interrumpido cuando Tomomi, luciendo atónita, lo molestó, diciendo que se había acercado bastante a Kiryu-san en solo un día. Rayoko preguntó si Hiroyuki tenía sentimientos por Kiryu-san,
lo que lo puso nervioso. Lo negó, insistiendo en que no era así. Tomomi se rió, sorprendiéndolo, y dijo que le creería respecto a Kiryu-san. Rayoko, luciendo seria, le dijo que no las dejara atrás ni guardara secretos nunca más. Tomomi añadió que si algo pasaba, necesitaba decírselo honestamente. Hiroyuki estuvo de acuerdo, admitiendo que había sido su culpa, y los tres parecían felices de nuevo mientras caminaban juntos. Cuando cayó la noche, Tomomi se estiró y se quejó de que alzar la voz le había dado hambre. Rayoko de repente exclamó, pidiéndole a Hiroyuki que les preparara eso. Ambas chicas pidieron emocionadas mapo tofu al estilo italiano con expresiones felices. Hiroyuki se sonrojó y tartamudeó, preguntando por qué lo querían de nuevo, explicando que acababa de prepararlo para Kiryu antes. Pensó para sí mismo que tener que hacer mapo tofu al estilo italiano 2 veces en un día era realmente demasiado. Ambas chicas de repente se congelaron, mirándolo fijamente, y él se puso tenso, preguntándose si había pisado una mina. Tomomi dijo con incredulidad que era increíble. Rayoko, también molesta, dijo que aunque había otros platos, ¿por qué tuvo que hacer ese para Kiryu? Hiroyuki intentó explicarse pero estaba nervioso. Ambas chicas le gritaron, sonrojadas, diciendo que el mapo tofu al estilo italiano era el sabor de las amigas de la infancia. Hiroyuki se quedó sin palabras mientras corrían, llamándolo idiota. Se quedó allí confundido, preguntándose qué había hecho mal. A la mañana siguiente, Hiroyuki caminaba hacia la escuela, pensando en cómo no había dormido bien. Se sentía abrumado por la deuda familiar, una prometida y amigas de la infancia enojadas. Pensando que los problemas se estaban acumulando de la nada, notó que Tomomi y Rayoko no estaban allí y se preguntó si se habían ido antes que él. En la puerta de la escuela, vio a Kiryu de pie y recordó que se suponía que comenzaría a viajar en tren desde ese día. Llamándola por su nombre, Kiryu se volvió hacia él y sonrió. Mientras se acercaba a saludarla, Tomomi vino corriendo hacia ellos con una sonrisa en la cara, seguida por Rayoko, que intentaba alcanzarla. Hiroyuki las miró sorprendido mientras Tomomi saludaba a Kiryu y extendía su mano, preguntándole si quería almorzar juntas. Kiryu se quedó atónita, al igual que Hiroyuki y Rayoko. En la escuela, dentro del aula, Hiroyuki estaba sentado en su escritorio con una expresión tensa. Se preguntó a sí mismo por qué Tomomi había invitado a Kiryu a almorzar. Su mente estaba llena de confusión mientras recordaba lo que Akane le había dicho la noche anterior sobre algún recuerdo relacionado con ese plato. Se preguntó si debería haber hablado con Akane antes. Un flashback cruzó por su mente. Recordó a Akane sonando enojada mientras le hablaba por teléfono, diciendo que por supuesto estaría molesta por lo que había pasado. Le dijo que Rayoko-chan y Tomomi-chan también habían estado furiosas en sus mensajes. Hiroyuki le había preguntado por qué y cuál era el problema siquiera. Akane, sonando sorprendida, preguntó si hablaba en serio y dijo que estaba honestamente algo decepcionada de él. Akane le explicó que el mapo tofu al estilo italiano era el sabor de la amistad de la infancia. Preguntó si no entendía eso, mencionando que también lo había oído directamente de ellas. Hiroyuki, aún confundido, le dijo que eso no lo explicaba completamente. Ella suspiró y le dijo que escuchara con atención, recordándole que cuando eran niños, todos sus padres estaban ocupados trabajando. Durante esos tiempos, el plato que él hacía para todos, que era su favorito absoluto y el más delicioso, era su mapo tofu al estilo italiano. Se había convertido en un elemento de menú inolvidable y nostálgico para todos ellos. Hiroyuki se quedó atónito al escuchar eso y preguntó con incredulidad si realmente habían pensado en su cocina de esa manera. Akane explicó que comerlo solo sin nadie más era impensable para ellos. Incluso le dijo que Akimi había inclinado la cabeza ante Tomomi-chan y Rayoko-chan, pidiéndoles que también la dejaran comerlo. Hiroyuki se sorprendió al escuchar el nombre de Akimi y lo repitió con shock. Akane, sonando avergonzada, rápidamente le dijo que no le dijera a Akimi que había dicho eso. Sonriendo suavemente mientras recordaba esos días, Hiroyuki pensó para sí mismo que en aquel entonces, no les importaban cosas como la familia principal o las ramas familiares o el estatus y el linaje. Solo habían pasado tiempo juntos libremente. Se dio cuenta de que nunca había pensado que su cocina era una parte tan importante de sus recuerdos. Pero luego pensó más. Si era algo tan precioso para todos ellos, ¿no deberían dejar que Kiryu también lo comiera? Después de todo, Kiryu también tenía mucho sobre sus hombros. Se preguntó si Tomomi y Rayoko confiarían en él y Kiryu juntos e imaginó a todos comiéndolo con ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Akane le gritó por teléfono, preguntándole si siquiera estaba escuchando. Le recordó de nuevo que el mapo tofu al estilo italiano no era algo que debería dejar que cualquier chica comiera tan fácilmente.
La cara de Hiroyuki se puso tensa mientras le decía a Akane que estaba yendo demasiado lejos y le dijo que se disculpara. Akane, sorprendida, preguntó si estaba enojado porque había llamado a Kiryu una chica cualquiera. Exigió saber quién era esta Kiryu Ayane de todos modos. ¿Era su novia o algún personaje nuevo repentino, y había obtenido su permiso primero? Hiroyuki le gritó que parara y, sonrojándose profundamente, le dijo que Kiryu era su prometida. Akane se quedó en silencio por un momento antes de soltar un suspiro de shock y frustración. El flashback terminó, y Hiroyuki se quedó mirando por la ventana del aula, pensando que en solo una noche, las cosas se habían vuelto aún más complicadas. Mientras garabateaba en su cuaderno, pensó en cómo él y Kiryu habían aceptado su compromiso por el bien de sus familias. Pero luego recordó lo que Akane había dicho sobre Akimi-chan siendo la hija del tío Toriza, la única chica que él adoraba sin medida. Y en cuanto al candidato más probable para el matrimonio de Akimi, pensó con una leve sonrisa que aparentemente se suponía que era él. Pensó que estaba haciendo lo correcto al aceptar el matrimonio arreglado y admitió para sí mismo que tampoco podía ignorar a Kiryu. Pero pensar que incluso la familia principal y Akimi estarían involucradas en este asunto. Además, no se había dado cuenta de lo profundamente que Tomomi y las demás sentían por su cocina. Le habían dicho que confiaban en Kiryu y en él, pero eso fue antes de que discutieran sobre la comida. Había demasiadas cosas que no sabía. Miró a Tomomi y Rayoko, dejando escapar un suspiro, y pensó para sí mismo qué desastre se había vuelto todo. Se preguntó por qué su papá tenía que hacer todo tan complicado. Mientras tanto, algunos de sus compañeros de clase se volvieron para mirarlo mientras estaba allí perdido en sus pensamientos. Sonó la campana, y Hiroyuki abrió los ojos, pensando para sí mismo con sorpresa si se había quedado dormido. Alguien lo llamó, diciendo, «Oye, Hiroyuki», y se volvió para ver que era Fuja. Fuja lo miró y preguntó qué pasaba con su cara. Hiroyuki, luciendo cansado, respondió que eran solo muchas cosas. Fuja notó su cuaderno y dijo, «HM». Hiroyuki reaccionó inmediatamente con una expresión nerviosa, cubriendo el cuaderno y preguntando a Fuja qué necesitaba. Fuja dijo que no, explicando que Hiroyuki había estado gimiendo durante toda la clase, y pensó que todavía estaba estresado por la entrada de ayer. Preguntó si Hiroyuki aún no se la había dado a Suzuki. Hiroyuki se dio cuenta de que no lo había hecho y dijo, ahora que lo mencionas. Fuja comenzó a preguntarle sobre Tomomi, pero luego notó que el aula estaba vacía. Hiroyuki también lo notó y pensó para sí mismo en pánico que el almuerzo ya había comenzado. Fuja lo llamó, preguntando a dónde iba. Pero Hiroyuki ya había comenzado a correr fuera del aula. Mientras corría por los pasillos, Hiroyuki pensó para sí mismo que el almuerzo debía ser en la azotea ya que habían llamado a Kiryu. Siguió corriendo, pensando desesperadamente que Tomomi y Rayoko debían detenerse. Mientras subía las escaleras corriendo, se preguntó si después de todo no confiarían en Kiryu y en él. Al llegar a la puerta frente a él, pensó para sí mismo que no quería que pelearan con Kiryu solo por un estúpido recuerdo. Abrió la puerta de la azotea para ver a Tomomi y Kiryu paradas frente a frente, mirándose fijamente. Hiroyuki las llamó con vacilación, diciéndoles que pararan y que si solo hablaran las cosas. Tomomi de repente sonrió brillantemente y dijo, Oye, llegas tarde, Hiroyuki. Kiryu estaba allí en silencio, y Hiroyuki respondió con un confundido, Kiryu lo miró con una mirada severa y le preguntó si les había dicho. Hiroyuki se congeló con una cara tensa mientras Kiryu seguía mirándolo, repitiendo su pregunta en voz baja pero firme, preguntando si les había dicho. Tomomi entonces aplaudió alegremente y dijo, muy bien entonces. Sonriendo ampliamente, dijo a todos que ahora que estaban todos allí, deberían sentarse y hablar las cosas. Rayoko y Kiryu estaban a su lado, y Tomomi continuó sonriendo, diciéndole a Hiroyuki, ¿verdad, Hiroyuki? Hiroyuki se quedó allí atónito frente a ellas, pensando para sí mismo con confusión, preguntándose si lo habían estado esperando todo el tiempo. Su mente corría mientras estaba congelado, preguntándose desesperadamente qué debería hacer en esa situación. Estaban en la escuela en la azotea. Tomomi había extendido una manta en el suelo y se sentó, mientras Rayoko estaba cerca. Hiroyuki también estaba de pie, sintiéndose tenso, y Kiryu estaba sin expresión. Hiroyuki miró a Kiryu con una expresión tensa, pensando para sí mismo que, aún así, Kiryu era bastante intensa. Ella lo miró interrogativamente, y él explicó internamente que había tanta gente alrededor, y sin embargo, en el momento en que sintieron que estaba de mal humor, todos habían desaparecido. Kiryu se sonrojó ligeramente al escuchar sus pensamientos, y luego su expresión se volvió seria y algo aterradora. Le dijo que la razón por la que estaba de mal humor era por él, preguntando por qué había hablado de su compromiso.
Esto hizo que Hiroyuki se viera visiblemente asustado. Rayoko y Tomomi intervinieron, diciendo que también querían escuchar sobre eso. Tanto Hiroyuki como Tomomi parecían atónitos mientras Tomomi hablaba más, diciendo que pensaba que también deberían escuchar la versión de Kiryu mientras almorzaban. Viendo a Tomomi sonreír suavemente, Kiryu también sonrió ligeramente y estuvo de acuerdo, diciendo, está bien. Tomomi le agradeció gentilmente, y al ver esto, tanto Rayoko como Tomomi sonrieron, al igual que Hiroyuki. Hiroyuki entonces llamó a Tomomi y Rayoko, diciéndoles que ayer Akane le había dicho muchas cosas. Explicó que su cocina había sido algo realmente importante para ambas, ¿verdad? Se disculpó sinceramente, diciendo que no había pensado tan lejos y insistió en que no era culpa de Kiryu. Mientras hablaba, Kiryu miró hacia abajo, su expresión triste. Tomomi levantó la mano ligeramente, y Rayoko habló primero, disculpándose con Hiroyuki y llamándolo Hiroyuki-chan. Tomomi entonces añadió que ellas deberían ser las que dijeran lo siento a él. Hiroyuki se veía atónito y respondió suavemente, ¿eh? Tomomi explicó que Akane también las había regañado anoche, y Rayoko dijo que Akane les había dicho que si algo las molestaba, necesitaban decírselo directamente a Hiroyuki. Aún atónito, Hiroyuki murmuró el nombre de Akane en voz baja. Tomomi y Rayoko, al unísono, añadieron que, honestamente, era su culpa por esperar ese tipo de conciencia emocional de su hermano mayor en primer lugar. Hiroyuki se veía sorprendido y confundido, exclamando, ¿quién? Antes de quejarse de que Akane no ayudó en nada. De repente, escucharon a alguien reír. Se volvieron para ver a Kiryu riendo suavemente, y Hiroyuki, ahora molesto, le preguntó qué era tan gracioso y si incluso ella se estaba riendo de él ahora. Kiryu, aún sonriendo, respondió que era porque era justo como ella había dicho antes, ese era exactamente el tipo de persona que era. Tomomi y Rayoko se miraron y sonrieron, y Tomomi declaró que ya que habían dicho lo que querían decir, finalmente deberían comer. Hiroyuki suspiró, pensando que de alguna manera él era el único que terminó avergonzado. Rayoko intentó consolarlo, diciendo que no era cierto, ¿verdad? Kiryu, sin embargo, solo sonrió y dijo suavemente, jeje, quién sabe. Los cuatro entonces se sentaron juntos a comer. Hiroyuki miró a Kiryu y pensó en su prometida, luego miró a Tomomi y Rayoko, pensando en sus amigas de la infancia. En su mente, agradeció a su hermana pequeña, pensando que gracias a Akane, las cosas finalmente podrían calmarse. Se dijo a sí mismo que realmente necesitaba volverse un poco más considerado. Tomomi estaba sentada en una manta que había extendido en el suelo, comiendo felizmente mientras decía lo sabroso que estaba. Instó a Kiryu a probar también, diciéndole que dijera, ah. Kiryu, nerviosa, intentó resistirse, diciendo, espera. Claro, Tomomi terminó metiéndole la comida en la boca de todos modos. Kiryu masticó y luego admitió con una pequeña sonrisa que estaba delicioso. Tomomi sonrió con orgullo, diciendo que había hecho mucho, así que Kiryu no debería contenerse y debería comer todo. Kiryu le agradeció suavemente, diciendo, ah, gracias. Tomomi la miró con sorpresa y comentó que estaba un poco impactada. Nunca había pensado que escucharía un gracias salir de la boca de Kiryu. Kiryu se veía atónita, pero antes de que Hiroyuki pudiera regañar a Tomomi, Kiryu le dijo que estaba bien. Explicó en voz baja que era natural pensar de esa manera. Sosteniendo su propia mano, dijo que desde que llegó a esta escuela, podía contar con una mano las veces que había dicho gracias. Realmente no había hecho nada por lo que valiera la pena ser agradecida tampoco, pero como Tomomi se había tomado la molestia de invitarla y preparar todo, por supuesto, al menos debería decir gracias. Su expresión parecía triste mientras hablaba. Rayoko llamó suavemente su nombre, Kiryu-san, mientras Hiroyuki rápidamente añadió que les había dicho que Kiryu no era una mala persona. Kiryu bajó la mirada y dijo que, además, era la prometida de Higashi Kuju-kun, así que para Tomomi y Rayoko, debía ser la enemiga, ¿verdad? Tomomi y Rayoko se miraron en silencio. Kiryu continuó, diciendo que había una parte de ella que no estaba totalmente de acuerdo con eso. Pero, sí, suponía que sí. Se disculpó en voz baja. Rayoko le dijo apresuradamente que no se disculpara, diciendo que todo era por el papá de Hiroyuki y su situación familiar. Hiroyuki pensó para sí mismo que era tan cierto que ni siquiera podía discutir con eso. Kiryu se volvió hacia Rayoko, comenzando a decir algo. ¿Tú también, Suzuki-san? Yo. Pero antes de que pudiera terminar, Tomomi le metió más comida en la boca, diciéndole que dijera, ah. Kiryu masticó y dijo suavemente que sabía dulce. Tomomi la regañó gentilmente, diciéndole que no pusiera una cara tan sombría. Dijo que enemiga o aliada no era el punto. Explicó que en el baloncesto,
Todos los que enfrentaban en los partidos eran técnicamente enemigos, pero no los odiaba ni resentía solo por eso. Eran todas personas que amaban el baloncesto, por lo que no podía permitirse odiarlas solo porque eran oponentes. Kiryu se veía atónita por las palabras de Tomomi, mientras Hiroyuki pensó para sí mismo que entendía totalmente lo que quería decir. Rayoko, sin embargo, lo miró exasperada, pensando para sí misma que absolutamente no lo entendía. Tomomi continuó, diciendo que si realmente tenían que decir enemiga o aliada, entonces tal vez los oponentes eran el enemigo, pero las personas que amaban el baloncesto eran aliadas. Dijo que las personas que solo usaban el baloncesto eran los verdaderos enemigos, y eso significaba que Kiryu no era una enemiga en absoluto. Kiryu se veía atónita de nuevo y le agradeció suavemente. Hiroyuki se volvió hacia Rayoko y le preguntó de qué estaban hablando siquiera, y Rayoko pensó para sí misma que después de todo no lo entendía. Tomomi entonces añadió que, como dijo Hiroyuki, Kiryu no era una mala persona. Dijo que ser llamada villana era honestamente ridículo y que realmente no le gustaba ese apodo. Explicó que hablar con Kiryu hoy había dejado claro que realmente solo era la gente siendo celosa. Tomomi sugirió a Kiryu que tal vez debería intentar cambiar cómo actuaba con los demás. Hacer solo eso podría cambiar cómo todos la trataban. Kiryu miró hacia abajo, diciendo en voz baja que tenían razón, y sabía que haría la vida más fácil de esa manera. Pero con una expresión triste, preguntó por qué tenía que comprometer las cosas por las que había trabajado duro solo para cumplir con las expectativas de los demás. Eso era lo que terminaba pensando. Todos se quedaron en silencio ante sus palabras, atónitos. Rayoko y Tomomi miraron a Hiroyuki, quien pensó para sí mismo que entendía lo que Tomomi y Rayoko sentían. También quería que todos vieran a la verdadera Kiryu. Pensó que tal vez había partes de sí misma que Kiryu necesitaría cambiar para que eso ocurriera. Mirándola, pensó que tanto Kiryu como él, de ahora en adelante. En ese momento, una voz alegre interrumpió sus pensamientos. Una chica apareció, llamándolos alegremente. Saludó con la mano y sonrió, diciendo, «Oye, Hiroyuki-senpai, almorcemos juntos». Por cierto, si disfrutaste el video, tal vez considera darle me gusta y suscribirte. Por favor.